vive la ciudad con el latir de su gente. Entre sus parques y plazas se recuerdan los héroes más allá del bronce, del mármol. En el mismo centro, el homenaje al mayor general tunero Vicente García González, el hombre que se incorporó a la lucha independentista en la temprana fecha del 13 de octubre de 1868. Algunos historiadores defienden que fue muy fácil para otros escribir contra el denominado León de Santa Rita, a pesar de sus contribuciones imprescindibles al desarrollo de la Guerra de los 10 años. Cargó la figura de Vicente García con culpas e incomprensiones que lamentablemente repiten varios libros utilizados para enseñar la historia de Cuba. Todos los generales al iniciar la guerra fueron regionalistas, porque era una filosofía de vida, de luchar en la región. Todos pensaban que defendiendo la región estaban defendiendo a Cuba y estaban luchando contra España en el territorio militarmente conocido. Posteriormente vienen entonces los asuntos que se derivan de la política, del caudillismo y el regionalismo. Él no es el único caudillo de la historia de Cuba, pero parece que fue el único regionalista y el único caudillista. Es decir, lo que se considera negativo en todos se le carga prácticamente a él solo. Indisciplinado, sedicioso, así condenan muchos libros de historia a Vicente García por los sucesos de Lagunas de Barona. Lo que pasó en Lagunas de Barona podía haber pasado en cualquier lugar, porque se sabe que la oficialidad del Ejército Libertador estaba muy disgustada en cómo el gobierno de la República en armas se estaba comportando. Por tanto, no hubo una sedición militar que implicara actos de violencia, de guerra. Fue en un plano político. Si no estamos de acuerdo con lo que el gobierno hace y quedó comprobado que no lo estaba haciendo bien, y más adelante Cisneros le entrega el mando a Máximo Gómez para que otro presidente continuara al frente de la guerra. Tampoco se reconocen los aportes de Vicente García a la protesta de Baraguá, considerada por Martí como uno de los hechos más gloriosos de la historia de Cuba. Él estuvo en Baraguá, incluso antes que Maceo, él protestó. Martínez Campos se entrevista con él, porque él era el presidente de la República en armas. No se puede terminar la guerra de un país sin haber hablado con su presidente. Y Vicente García no está de acuerdo con lo que Martínez Campos le propone, terminar la guerra, que Cuba seguiría siendo colonia de España y no habría abolición de la esclavitud. Y en El Chorrillo ocurre la protesta de Vicente García, de la que prácticamente no se habla. El día de la protesta de Baraguá, Vicente García estaba muy cerca, escondido en un montecito con una tropa, porque se pensaba que Martínez Campos iba a ir a asesinar a Maceo. Y si había combate, allí Vicente García también se iba a batir contra los españoles. Al día siguiente de la protesta que pasó, se reúnen las tropas, se reúne el pueblo allí y deciden que Antonio Maceo, como se va de Cuba, entregue el mando militar. ¿A quién? A Vicente García. Se elige un nuevo presidente de la República y Vicente García queda al mando de todos los ejércitos de Cuba. Y la guerra continuó. Es decir, la guerra no se acaba con el Zanjón. Después de la protesta de Baraguá, la guerra continúa. Y ese hombre que llevó a cabo esa hazaña de continuar una guerra cuando ya no se podía más, era Vicente García. Sin embargo, ha sido despojado de toda esa gloria. Con el fin de contribuir a la reivindicación del León de Santa Rita, nació en el año 2017 el documental Vicente García, un general de Cuba, de la realizadora Norca Meizoso. Este documental resulta muy esclarecedor en torno a la incondicionalidad de Vicente García hacia la causa independentista a partir de criterios autorizados de historiadores de la talla de Eduardo Torres Cueva, Pedro Pablo Rodríguez, Carlos Tamayo y Carmen Almodóvar, además de los ya fallecidos Eusebio Leal, Víctor Marrero y Jorge Ibarra.
Ellos arrojan luz sobre determinados aspectos polémicos en torno a Vicente, pero también sobre el rol organizativo de él con relación a la contienda, porque Vicente tuvo un papel vital en los preparativos de la guerra y eso es desconocido. En ella se mantuvo luchando de manera inclaudicable y solo en el momento justo en que él depone las armas es que se da por finalizada la contienda. Muchos criticaron el carácter del jefe Mambí, pero lo cierto es que no puede ignorarse su valentía, sus conocimientos militares, el humanismo del hombre imbatible ante las tropas españolas, el general adorado por sus subordinados porque los llevaba siempre a la victoria. No se puede ocultar la verdad histórica. Vicente García fue jefe militar del Departamento Oriental y del Camagüey en comisión. Él fue secretario de la guerra. Fue presidente de la República en armas. Él no hizo campaña para que lo eligieran presidente. Lo nombraron presidente en ausencia de él. Se enteró varios días después. Pero, ¿y los hombres que había allí con tantos méritos, por qué no ocupaban esos cargos? Porque él había sido uno de los padres de la patria de la guerra del 68. Este cubano grande, fallecido en el exilio, sobre cuya muerte escribió José Martí de una manera bella, sublime, enaltecedora, merece de una vez y por todas la mirada justa de la historia. Es por ello que pienso que documentales como este, Vicente García, un general de Cuba, y otros materiales de corte didáctico deben ser puestos y reiterados en la televisión nacional y, por qué no, también llevarse a las escuelas debido a su importancia didáctica para las presentes y nuevas generaciones. Poco se conoce sobre los aportes realizados a la causa independentista cubana por la patriota Brígida Saldívar, esposa del mayor general Vicente García González. A su figura dedicaremos el próximo capítulo de esta serie de reportajes. Desde Las Tunas, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.